En este programa analizamos las principales o los principales factores que han impulsado esta disrupción y las implicaciones que ha tenido para el sector inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario. La digitalización, el nacimiento de Proctet, la economía colaborativa, el enfoque en la sostenibilidad y las viviendas inteligentes son solo algunos de los factores que han transformado el mercado inmobiliario. Los profesionales y también las empresas del sector deben adaptarse a estos cambios y aprovechar las oportunidades que surgen de esta disrupción para ser más competitivos en un entorno en constante evolución. Hace unas semanas se celebraba el primer Congreso Inmobiliario de Buenos Aires, el CIBA. En este congreso se hablaba de la oportunidad de inversión y de los desafíos a los que se enfrenta la industria inmobiliaria. Y se dejaba claro algo, que España, nuestro país, es uno de los mercados inmobiliarios más atractivos para invertir junto a Dubái. Y en este programa analizamos por qué. De inversión también hablaremos, ya que la última edición de SIMA ha dejado un cambio en ese perfil tipo del comprador. Ha cambiado y es que el pequeño inversor ha representado en esta última edición un 23% del total de visitantes. Y esto significa que se ha convertido en una nueva tendencia. Es lo que refleja el último informe de vivienda realizada por SIMA y también por Sociedad de Tasación. Hoy descubrimos estos cambios de tendencia. Y decíamos que el sector inmobiliario ha experimentado una importante disrupción en los últimos años debido a los avances tecnológicos, a esos cambios de nuevos modelos y también las nuevas tendencias de consumo, y la empresa que nos va a acompañar lo ha demostrado porque hablamos de Urbanitae. Vamos a entrevistar también a uno de los agentes más importantes del sector. Hablamos de la dirección de proyectos de construcción, es la pasión de All Global Project Management, que nos acompañarán para contarlo. Y la disrupción también es hablar de la importancia de la conectividad como valor diferencial en el sector. Nos vamos a preguntar qué importancia tiene la conectividad para el sector inmobiliario, porque lo cierto es que una buena conectividad es fundamental para el funcionamiento de un edificio y también la experiencia de sus ocupantes, también para la Flex Office. Enseguida se lo vamos a contar con una empresa que ya les avanzamos. Han realizado la conectividad móvil de las nuevas oficinas de la prestigiosa National Gallery de Londres. Y así, con esta conectividad y con estos temas sobre la mesa, iniciamos una semana más con ID Inmobiliario. Y comenzamos ya con la mesa presentando a quienes nos acompañan esta mañana en este Conide Inmobiliario de este jueves. Daniel Cuervo, secretario general de Asprima. Bien, buenos días, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenos días, Elena, encantado de estar siempre bien? Contigo. Todo fenomenal. Bueno. La verdad es que ya oliendo las vacaciones, ¿Ah, sí? Todavía me quedan un par de semanas, pero deseando de quitarme papeles encima de la mesa para irme tranquilamente. Bueno, eso está bien. Hace una semana estabas en Buenos Aires. Sí, tuve el placer de ser invitado al primer Congreso Inmobiliario de Buenos Aires y la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva. Me ha permitido conocer un país que no conocía, un mercado que tampoco conocía con detalle y sobre todo el espíritu de supervivencia que tienen los empresarios inmobiliarios, desarrolladores como los denominan allí, ¿Sí? para seguir actuando y para seguir generando proyectos, actividad económica y riqueza, ¿no? Las condiciones son totalmente contrarias a las que necesita un mercado para funcionar con normalidad, pero aún así ellos yo creo que tienen esa capacidad de tirar del carro. Están llevando a cabo proyectos muy interesantes en la ciudad de Buenos Aires, torres de 100 metros de altura con usos mixtos, comercial, hotelero, residencial.
y son proyectos que perfectamente podrían encajar en cualquier ciudad europea, ¿no? Me quedo con eso. También me quedo con que están produciendo cerca de 200.000 viviendas al año. Es un mercado de 45 millones de personas. Es cierto que es el 8º país más grande del mundo. Y pese a que no cuentan con financiación ni las empresas ni las personas a la hora de comprar y a la hora de hacer vivienda, de promover vivienda, se está llevando a cabo, ¿no? Por supuesto que estas condiciones frenan mucho la capacidad y la actividad que tendría que llevar en un mercado normal, pero me quedo con que con todo el viento en contra, el mercado inmobiliario es capaz de también hacer proyectos de referencia. Bueno, enseguida hablamos de todo ello, ¿eh? Nos has hecho un resumen muy amplio, pero vamos a hablar de todo ello más en detalle, porque si alguien sabe de gestión, de desafíos también, de acompañamientos en proyectos, es la compañía que está hoy con nosotros, Alberto Yagües, director de desarrollo de negocio de OL GPM. Alberto, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué tal, Elena. todo bien? Encantado, y estoy igual que Daniel, a la espera de irme de vacaciones. Sí, con la maleta casi nada, ¿no? Casi. Este sábado la terminamos. Bueno. Para irnos con la familia. Muy bien, pero el sector no acaba, los proyectos, el sector no se va, sigue trabajando, ¿no? Eso no para, y para poder hacerlo y llevarlo a buen puerto, al final siempre tienes que contar con un gran equipo, que es el que tenemos en el Global. Bueno, vosotros sois una empresa especializada en dirección integral de proyectos inmobiliarios, entre otras cosas. Entre otras cosas, al final, pero bueno, más allá de ser una empresa de arquitectura, ingeniería, dirección de ejecución de obra, project, somos una empresa de servicios en la que centramos y ponemos en el centro al cliente. Entonces, le ofrecemos esos servicios en función de sus necesidades, ya sea a nivel de arquitectura, a nivel de ingeniería de instalaciones, de cálculo de estructuras, pero ya te digo, siempre buscando lo que quiere. Porque al final el cliente es el que decide. y es el que tiene una necesidad, ¿vale? O bien una necesidad o bien quiere una mejora en su vida. En este caso, una empresa quiere una mejora en sus servicios técnicos. Los que quieren mejora en la casa o en las viviendas, son las personas que han pasado en la última edición del SIMA. Eloy Boboa, director de Planes Exhibition, organizador del SIMA. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Muy buenos días, Elena. Encantado ¿qué tal todo? De estar contigo. Igualmente. Un rato de radio. También con la maleta preparada. De hecho me voy mañana, o sea que pero por un periodo muy cortito regreso a Madrid y luego ya en agosto vacaciones un poquito más largas. Bueno, hablamos de este último informe que habéis elaborado SIMA junto a la Sociedad de Tasación, en el que se habla que hay un perfil que está cambiando. Hablamos de la disrupción de los nuevos modelos, hablamos de lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario en los últimos años. También hay cambios en el comprador de vivienda, ¿no? Porque ese comprador tipo de vivienda se ha convertido ahora casi el 23% de ese comprador que llega hasta SIMA o que ha llegado hasta SIMA, lo que quiere es invertir. Es un pequeño inversor. Sí, siempre hemos tenido ese perfil en el salón inmobiliario y este año se ha acentuado de manera notable. Yo creo que por dos motivos. Uno de ellos es porque el mercado está en una situación muy diferente de la que hemos vivido en las ediciones pasadas, con tipos de interés bajísimos, negativos en la práctica, mientras que este año la situación era otra, ¿no? Y eso ha podido ser uno de los motivos del cambio de perfil, pero también en segundo lugar el efecto llamada que ha podido producir el hecho de que hayamos puesto en marcha este año ese salón del inversor inmobiliario dentro de SIMA. Lo cierto es que es un destino cada vez más habitual de los ahorros, de los pequeños ahorradores no profesionales que invierten en el inmobiliario, según nos dicen en la misma encuesta, luego podremos profundizar, por su seguridad. Por la seguridad que ofrece, antes que por la rentabilidad, curiosamente, ¿no? La seguridad prima a la hora de tomar la decisión de inversión en el inmobiliario, y eso es un dato bastante interesante. Es interesante. Bueno, hablamos de inversión, hablando de plataformas de inversión, seguridad y también rentabilidad es lo que tiene en Urbanita. ¿Y cuántos años lleva Urbanita? Sergio Arana, director de Real Estate de Urbanita. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Elena. Pues muy bien, encantado de volver a estar aquí. Bueno. Pues llevamos funcionando 5 años y sí. La verdad que bien.
con buenos ritmos de crecimiento, cada vez más proyectos interesantes en los que invertir, y luego pues la base de inversores, gracias a Dios, nos acompaña con convicción. Así que Es de mi novio que decía Eloy, seguridad y rentabilidad es importante para vosotros también, ¿no? Sí. Se combinan ambas cosas. Sí, y luego ya cada inversor decide un poco qué equilibrio quiere entre seguridad y rentabilidad, o entre riesgo y rentabilidad, ¿no? Hay gente que se siente más cómoda teniendo un trocito de un local comercial que todos los trimestres te paga un dividendo. Hay gente que prefiere arriesgar más en proyectos de promoción de toda la vida, gente que prefiere la deuda. Hay de todo, pero sí, al final todo el mundo busca seguridad, y el inmobiliario pienso que la sigue dando. Esta plataforma de inversión, Sergio, para invertir con un pequeño ticket, hablábamos hasta de 500 euros, si nosotros entramos ahora mismo en la página, como yo siempre estoy con los proyectos de Urbanitae, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque siempre estás en constante evolución. Pues ahora mismo os vais a encontrar un proyecto en Vitoria que se financió ayer en una hora. Sí. Con lo cual ahí ya no hay posibilidad. Está cerrado, de no hay posibilidades. Está cerrado, sí. Y sacaremos uno, si nada se tuerce, en Baleares la semana que viene. Y de aquí a vacaciones nosotros todavía ni maleta, ni crema, ni gafas de sol, porque de aquí a vacaciones todavía esperan varios proyectos. Así varios proyectos. Sí. Bueno, esperamos ya para agosto casi, ¿no? Que había un poquito todavía. Sí. Bueno, saludamos también, hablando de los nuevos modelos disruptivos que llegan hasta el sector, mucho tiene que ver la conectividad. Elena Palomo es directora de Real Estate de Sare Access. Elena, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal pues todo? Nada, muy bien también, trabajando mucho, sin pensar en vacaciones, porque estamos llevando a cabo pues bastantes proyectos para mejorar la conectividad de los edificios. ¿Cómo se mejora la conectividad? ¿Qué importancia tiene la conectividad en los edificios en este momento? Bueno, pues la conectividad se mejora desde dos vías, mejorando la cobertura, pero también mejorando la capacidad que tiene la red móvil, porque pues es como cuando abres un grifo de agua, si todo el mundo lo abre al mismo tiempo, pues aunque haya cometida de agua, pues también hay que asegurar el caudal. Nosotros somos una compañía líder en infraestructura de comunicaciones y tenemos distintos tipos de soluciones, desde lo que llamamos los Distributed Antenna Systems, sistemas de antenas distribuidas, a sistemas más sencillos de repetición de señal para mejorar la conectividad de los edificios. En el primer caso, lo que creamos son burbujas de conectividad, llevando las estaciones base de los operadores de telefonía dentro de los edificios, conectándolos a las nuestras, y a través de un cableado de fibra pues creamos un área independiente de conectividad segura, fiable e infalible. Las soluciones de repetición de señal, sin embargo, dependen más de cómo llega la señal desde el exterior. Entonces, bueno, son más económicas, pero también es verdad que no son tan fiables. Te iba a decir, no sé, la importancia que tiene la buena conectividad, lo hablábamos, lo decía yo antes, que es fundamental para el funcionamiento de un edificio y también para la experiencia de los clientes, ¿no? Y cada vez se busca más eso, ¿no? Esa experiencia de cliente. Estamos en un contexto en el que, bueno, ha cambiado mucho el sector inmobiliario en todos los segmentos, en todos los sectores, y tenemos cada vez más dispositivos, más personas conectadas, y lo que es más importante es que cada vez hay más servicios que se ofrecen pues a través de los aparatos móviles y de las apps. Por ejemplo, pues en el caso de los aparcamientos, puedes utilizar tu teléfono móvil desde para cargar tu coche con un cargador eléctrico hasta para recoger un paquete en un box de Amazon, o incluso en el caso de los coches de multialquiler, pues para poder activar esa cerradura y poder abrir, utilizar y pagar el coche. Entonces, en el caso de los hoteles, pues tenemos el caso del uso del móvil para abrir las cerraduras de las puertas de las habitaciones y para hacer reserva de servicios del hotel. Lo mismo pasa en las residencias de estudiantes, que desde hacer una reserva para la lavandería o para la mesa de ping-pong o las instalaciones deportivas de las residencias, pues necesitas. Lo más importante, y donde se está haciendo un esfuerzo mayor debido a la situación del mercado, es en la capa de servicio del segmento de oficinas. ¿Por qué? Pues porque el segmento de oficinas ha sufrido mucho, está en un momento de reconversión,
Y hay dos ejes fundamentales. Uno es mejorar la ocupación y al mismo tiempo el otro, eso implica mejorar también la rentabilidad de las inversiones. Y en ese sentido, pues estamos viendo pues que hay muchos cambios en el mercado para conseguir volver a niveles de ocupación con otros modelos de negocio distintos, como el de las oficinas flexibles, los coworking, que lo que hacen es que son capaces de reunir personas que tienen el móvil contratado con cualquier operador. Y en esos casos nuestras soluciones son soluciones muy interesantes. Bueno, habéis estado trabajando, lo decía al principio, en las nuevas instalaciones de las oficinas de la National Gallery de Londres. Es una experiencia que entiendo importante también para una compañía como la vuestra. Exacto. Hemos hecho ahí un proyecto de oficinas, había muchas plantas subterráneas donde no había ninguna conectividad y había un descontento importante de los empleados de las oficinas, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho en una solución neutral host, que lo que significa es que es un modelo de negocio que no requiere una inversión inicial por parte del propietario del inmueble o de los gestores del mismo, porque es Seraccess quien se hace cargo de toda esa infraestructura, de instalar, de diseñar, de mantener y de monitorizar la instalación. Por otro lado también pues hay que poner en valor lo que llamamos el time to market, pues el tiempo que tardas en poner en marcha una solución una vez identificada una necesidad o adjudicado un concurso, como en este caso. Entonces, debido a las relaciones que tenemos con los operadores de telefonía en los distintos países de Europa, ese time to market somos capaces de acortarlo mucho y al mismo tiempo también liberamos a los propietarios de los inmuebles o a las empresas que los ocupan a centrarse en su negocio principal. Daniel, en tu viaje a Buenos Aires, hablando de conectividad, ¿no? La conectividad es algo global, está muy globalizado. No se entiende ya tampoco la conectividad en las viviendas inteligentes, no se entiende ya sin conectividad. La experiencia, contabas que has vivido ahí en Argentina, en Buenos Aires, el congreso, el CIBA, el primer congreso que se celebra además, ¿no?, del sector inmobiliario. Se han hablado de muchos asuntos sobre la mesa. Se hablaba de España también, fundamentalmente porque es uno de los países de mayor atractivo junto a Dubái, Daniel. Correcto. En definitiva, claro, su situación, ellos tienen unas condiciones pues muy duras, tienen una inflación de más del 150% anual, no tienen acceso al crédito ni las empresas ni las personas para comprar vivienda, lo hacen directamente con ahorro, con fondos propios. Y por lo tanto, ellos también están pendientes de cómo funcionan otros mercados. Históricamente, uno de los mercados a nivel de producción de vivienda de los desarrolladores, como los denominan ellos a los promotores, ha sido Miami, pero también están mirando al mercado español y al mercado de Oriente Próximo, ¿no? En este sentido, claro, España reúne una serie de circunstancias que la verdad es que ellos pues las analizan con mucha envidia sana, en el sentido de que aquí las empresas tienen acceso a un crédito y a un crédito con unas circunstancias, unas condiciones razonablemente asequibles, que tanto las familias también, por lo tanto, cuentan con apalancarse para comprar su vivienda, aunque tengamos un incremento de tipos de interés como hemos visto el último año y que parece que va a seguir esta senda hasta finales de este año, siguen siendo, yo creo que, porcentajes razonables de apalancamiento, ¿no? Si uno tiene la vista histórica y no se queda con los últimos 8 o 9 años que han sido tipos de interés negativos, siguen siendo porcentajes muy razonables de apalancamiento tanto para el sector como para los particulares. Luego, la seguridad jurídica que hay aquí, pues ellos también valoran mucho que España pertenezca a la Unión Europea. Y dos proyectos importantes en Madrid, como es Crea Madrid Nuevo Norte y como son los desarrollos del sureste. Si a esto le sumas pues las oportunidades que hay en las islas, cómo va el sector inmobiliario en las islas y en la Costa del Sol, fundamentalmente en Málaga, pues ellos la verdad es que están muy interesados en coinvertir con promotores aquí locales, porque de alguna manera son conscientes que tienen que diversificar. Al final el mundo está más conectado, lo comentabas tú ahora, Elena, y hoy en día invertir en otros mercados no es, debido a principalmente la tecnología, no es tan complicado como era hace tiempo, ¿no? Ellos son conscientes de que necesitan un cambio político y que suponga atraer inversión, porque evidentemente
allí no están presentes fondos de inversión, no son atractivos para la inversión, lógicamente, ¿no? Sí que confían en un cambio político para que esto se produzca y, por lo tanto, que se dé la vuelta al calcetín, que sea uno de los mercados más dinámicos en Sudamérica, porque tiene muchas cosas para serlo. Lo que pasa es que lo principal no lo tienen. Claro, pero sorprende porque has puesto un dato sobre la mesa, si no me equivoco, 200.000 viviendas al año son capaces de producir. Sí, en este sentido es verdad que no son las 200.000 viviendas que nosotros tenemos aquí en la cabeza. Hay viviendas, como decía al inicio del programa, que perfectamente se podrían trasladar aquí, serían proyectos iconos y serían proyectos emblemáticos, pero es cierto que también hay mucha autopromoción y viviendas que ni siquiera aquí cumplirían el código técnico. Es decir, tenemos un desequilibrio, unas diferencias muy importantes entre determinados proyectos inmobiliarios y luego vivienda destinada a perfiles pues de rentas muy bajas, y que ya te digo que la normativa técnica que tenemos aquí en España y en Europa nada tiene que ver con las exigencias de sostenibilidad, con las exigencias de materiales, de calidad constructiva que tienen allí. Daniel, hablabas tú de estabilidad, de seguridad, de política. No tenemos unas elecciones a la vuelta dentro de 10 días casi en nuestro país. No sé si conoces los programas políticos en materia de vivienda de los diferentes partidos políticos. No sé si te ha dado tiempo a echarles un vistazo. Sí, de hecho esta semana me he puesto con ello porque también se han conocido esta semana la mayoría de ellos y les echa un vistazo rápido a los principales partidos políticos que tienen posibilidades de gobernar directamente o de cogobernar, ¿no? Pues es verdad que yo me siento bastante orgulloso de que la vivienda sea una de las principales piezas en los programas electorales de las principales fuerzas políticas. Creo que hasta la fecha no ha sido así y hemos conseguido que en estos últimos 4, 6, 8 años pues que la vivienda ponerla en el lugar donde se merece. Si se habla del quinto pilar fundamental del Estado democrático, pues lo tiene que ser y tiene que darse esa importancia a nivel presupuestario y a nivel de políticas que se puedan llevar a cabo, y van en línea con lo que necesita el mercado. Al final, hay algunas diferencias fiscales que yo creo que también es una de las cuestiones claves para dinamizar este mercado y por lo tanto solucionar parte del problema, pero fundamentalmente van orientadas a aumentar la oferta de vivienda, la oferta de vivienda asequible, y darle una solución a esa necesidad que tiene la sociedad, y que yo creo que va a posicionar a España, si se lleva a cabo, que no es una cuestión ni una tarea fácil, pues yo creo que donde se merece, ¿no? Nuestra sociedad al final tiene que mirarse de tú a tú con los principales países de la Unión Europea, y necesitamos madurez para la gente joven. Cuanto antes se independice, pues yo creo que más madura va a ser nuestra sociedad y más beneficio vamos a tener pues en esta constante evolución que tenemos como civilización, ¿no? Así espero que lo entiendan los políticos, porque en el último debate de esta semana hablaba precisamente de la vivienda y decía: ¿están ustedes construyendo tantas viviendas, 100 y pico mil, de todo lo que hemos hablado? Ustedes han prometido. Y decía también el presidente del gobierno, las estamos construyendo. No, de momento no estamos construyendo. Por eso yo dije, creo que voy a preguntar al sector, yo creo que no, pero bueno. No, se hablaban de Sareb, es verdad que Sareb sí que está construyendo unas 14.000 viviendas repartidas en todo el territorio nacional. Es verdad que también cuenta con un inventario importante de viviendas que ya en los últimos años están llegando a acuerdos con los ayuntamientos para solventar los problemas más urgentes que tiene la sociedad en esas localizaciones, pero de momento no se ha empezado a actuar en esos suelos de SEPES, que fundamentalmente es la sociedad pública donde tiene una reserva de suelo mayor, que también está contando con la reserva de suelo del Ministerio de Defensa, y de momento pues esto está en ese proceso que le ha pillado el toro, por así decirlo, a este proceso con unas elecciones generales, ¿no? Entonces, creo que la intención está encima de la mesa,
pero no se puede afirmar que se están iniciando la construcción ni de 20.000, ni de 50.000, ni de 100.000, ni de 180.000. Ojalá. De todas maneras, esto es tan necesario, pero hay que tener en cuenta que no es la solución única, sino que el sector tiene que tener capacidad para hacer muchas más viviendas, porque el mercado necesita muchas más viviendas. Estamos hablando, no sé si de una gota en el océano, pero sí es importante que la administración movilice y que esté sensibilizada y que puede aportar para solucionar este problema y que puede optimizar sus recursos poniéndolos al servicio de la sociedad. Esto sí ha llegado y esperemos que gobierne quien gobierne, sigan esa misma línea y que la parte privada podamos, en unas condiciones de mercado, intervenir en este aspecto para cumplir el objetivo que tenemos todos, que básicamente es aumentar la oferta de vivienda asequible y que la gente pues pueda pagar una vivienda y que tenga suficiente remanente como para vivir de una manera razonable, que no suponga más de un tercio de tus ingresos el pagar una vivienda, ya sea en alquiler o en compra. Ese es el objetivo. Lo has dicho, te iba a decir muy claro, Borne, al servicio de la sociedad es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que construir es al servicio de la sociedad para que todos puedan tener un acceso a una vivienda, ¿no? Que es lo importante e interesante al final, ¿no? Cuando tienes recursos, hay que hacerlo. Si no tuviéramos recursos, estaríamos hablando de que nos tendríamos que inventar otra cosa, pero teniéndolo, ¿por qué no? Daniel, ¿cuánto producimos de vivienda al año, el último año? El 22. 110. ¿Menos que Argentina? Sí, estamos, es verdad que menos que Argentina, es verdad que la tipología de vivienda, insisto, que es bien diferente, pero a nivel europeo, con quienes nos tenemos que comparar, estamos a la mitad. Estamos infraproduciendo vivienda, tendríamos que estar produciendo 4 viviendas por cada 1.000 habitantes y estamos haciendo 2 viviendas por cada 1.000 habitantes. Esto es un ratio que más o menos en un mercado, en los mercados vecinos, funciona. Y eso nos da una cifra de todo el recorrido que tenemos como sector, ¿no? Y por eso también podemos decir que miramos momentos de incertidumbre económica como la que estamos sufriendo ahora o hemos sufrido desde hace 1 año y medio atrás con el tema de la guerra, coronavirus, etcétera, etcétera, pues bueno, con producciones razonables, pero todavía con un margen de mejora importante. Ese es el reto que tiene la industria, de duplicar por lo menos para satisfacer esa generación de hogares sin tener en cuenta todo lo acumulado que tenemos de déficit, ¿no? Que tendríamos que producir más de esas 4 por 1.000 porque tenemos un déficit acumulado importante. Pero yo creo que ahí estamos avanzando. No va a ser tarea a corto plazo, pero yo creo que en un horizonte temporal de 3 a 5 años deberíamos de estar en esas cifras que son las que necesita el mercado. Y tenemos que estar dispuestos a comprar, Eloy. ¿Cómo ha sido el perfil, el último perfil del comprador de vivienda del CIMA? Dispuestos a comprar están. El problema es el gap que existe entre la disponibilidad y el precio, ¿no? Los ahorros y el precio. Pero es curioso que en momentos así pensábamos que iba a caer bastante la asistencia de público más joven, público por debajo de 35 años, y no ha sido así. Probablemente, esto ya no lo sabemos con certeza, pero son también los que han salido más frustrados. ¿Así? De la feria, ¿no? Por lo que todos sabemos, ¿no? Porque los precios están muy por encima pues sobre todo porque no hay vivienda con algún tipo de protección. La mayoría de la vivienda que se pone en el mercado en este momento es vivienda libre. Y este es un tema que explica en parte por qué la caída de la producción, ¿no? Hemos estado produciendo del orden de 75, 80.000 viviendas año, viviendas protegidas, casi todas en régimen de venta, y esa cifra tiende a 0 ahora, ¿no? Salvo en los últimos años que ha remontado un poquito, pero vamos, es un porcentaje mínimo. Claro. Entonces ese es un tema que hay que darle solución. El problema, y Daniel es plenamente consciente, es que si esa capacidad de producción tiene que multiplicarse por 2, si además tenemos el reto de la rehabilitación del parque construido, ¿de dónde va a salir la mano de obra, ¿no? Que es un drama, ¿no? Que es un asunto que no está, digamos, en el debate más público, sí está en el debate del sector, pero ese es el verdadero reto para poder afrontar este desafío de producir más vivienda. Y luego también, como vosotros en Asprima y desde APC os referís continuamente, más allá de quien gobierne, hay que ponerse de acuerdo. Las fuerzas políticas van en campaña, es complicado que esto salga, pero hay que hacer un ejercicio de generosidad
y establecer una política de vivienda que perdure en el tiempo, porque es la única manera de construir parques públicos para vivienda social, que se den las condiciones para que los privados, que no van a ser las administraciones públicas, construyan vivienda protegida en régimen de compra o en alquiler, y para que se pueda incrementar la producción de vivienda, en definitiva. Sin esa no hay soluciones mágicas, no las hay, no hay una única solución, y son varias, y no hay tampoco un único agente, una fuerza política, o el sector público o el sector privado, que tenga todas las respuestas ni la capacidad de ofrecerlas. Por lo tanto, pasadas las elecciones y con un horizonte, yo creo que ya de 4 años de legislatura, tanto municipal, autonómica, como en el gobierno central, hay una oportunidad ahí, ¿no? Que yo creo que es más que necesaria, que necesaria. Espero que no sé. Bueno, Alberto quiere decir algo sobre esto también. Si me dejáis, sí, claro. añadir algo a lo que acaban de decir Eloy y Daniel, por lo joven que soy. Sí, todos somos muy jóvenes, claro, en esta mesa, todos. Es que es algo urgente que hay que abordar más allá de ideologías políticas. Porque claro, si pensamos que la esperanza de vida cada vez es mayor y que la edad de jubilación poco a poco irá aumentando, incluso para añadir mayor cantidad de población activa, claro, eso supone un problema si no existe vivienda en propiedad a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Porque imagínate el día de mañana que gente con 55 años se quede en el paro y no tenga una vivienda y tenga que esperar a la jubilación a los 65, 67, 70 años, el drama que puede suponer. Con lo cual, más allá de esa ideología política, todos, no solo partidos políticos, sino todos los estamentos, o sea, desde las asociaciones, como bien puede ser Asprima, de constructores, de administraciones públicas, todos ponerse de acuerdo para coger el toro por los cuernos y avanzar en este sentido hacia una vivienda asequible, sin tener que exponer a la sociedad como que los agentes que intervienen dentro del mundo de la promoción inmobiliaria se van a llevar un beneficio y van a ser tal. No, es un bien social y es algo que hay que atajar ya. Es un bien social. Eloy, hablábamos decíamos, ponías tú sobre la mesa el tema económico, ¿no? Lo que puede ocurrir, ¿no? En el caso de que esas personas se puedan quedar sin trabajo, esa pirámide poblacional que tenemos. Pero claro, yo no sé si el presupuesto medio, decía el informe de compra, no crece al ritmo de los precios, y esto es un poco... En absoluto, la financiación se encarece, entonces vas a tener que dedicar más de tu renta familiar, de tus ingresos, más de lo que pensabas a pagar la cuota hipotecaria, y eso hace que te lo pienses muy mucho, ¿no? También hay un efecto que no hemos terminado de estudiar, pero que en cierto modo matiza esto que estoy diciendo, y es que al incorporar este perfil inversor en un número mucho más relevante que en ediciones anteriores, ese perfil inversor también tiene presupuestos más reducidos que la media. O sea, tú cuando vas a comprar tu casa sueles tener predisposición a invertir más dinero que cuando vas a invertir directamente, ¿no? Y también porque se han abierto posibilidades, lo hemos visto en el Salón del Inversor, distintas de la compra directa de propiedades y la inversión a través de plataformas. Los tickets no son tan altos como lo es el precio de una vivienda, ¿no? Tú puedes invertir en Urbanitae a partir de 500 euros, claro. Entonces no es ahí no está la mediana probablemente, ¿no? Pero eso hace que el presupuesto medio también caiga, ¿no? Entre los visitantes del salón. Pero es un hecho cierto que la subida de tipos dificulta el acceso y dificulta seguir los pasos del mercado, ¿no? Porque ante una escasez de oferta como la que ha dicho Daniel, no estamos viendo tensiones en precios a la baja, al contrario. Se pone a la venta lo que sale y se vende de manera, quizá no como el año pasado, pero se vende.
¿En qué momento nos encontramos del ciclo? Ay, qué interesante esto. Sí. Vamos a hacer, pero creo que lo hable también Alberto y luego voy a hablar también con Sergio. Pero ¿en qué momento nos encontramos? Bueno, estamos ahí a la expectativa de si el BCE parece que va a darle otra vuelta de tuerca a los tipos, con la expectativa de que sea la última. Los datos de inflación parece que empiezan a acompañar, pero claro, tiene que ser no solo España, ¿no?, la que encabece esto, sino que todo el pelotón de la Unión Europea esté más o menos al mismo nivel para que el Banco Central Europeo dependerá un poco de cómo vea el riesgo de recesión, ¿no? De cómo, al final la subida de tipos influye bastante en la financiación de la actividad económica y en el consumo y en tantas cosas, ¿no? Y hay algunos países locomotores que se están parando, ¿no? Yo creo que estamos en un momento ya de llegando al tope, ¿no?, de este camino de alza de tipos, y eso siempre supone que el siguiente paso sea la bajada, ¿no? Pero creo que nos vamos a mover en tipos altos por lo menos hasta bastante entrado el 2024. Bastante entrado, esa es mi expectativa. Eso tiene consecuencias en el sector importantísimas. Sí, bueno, comparto el análisis que ha hecho Eloy. Creo que se descuenta que ya a mediados del 2024 desde el Banco Central Europeo vayan aplicando una rebaja de tipos de interés acorde también a esa bajada de la inflación. Y ahí a mí me gustaría decir una cosa interesante que hay que tener en cuenta. Para aquel comprador de vivienda sobre plano que compre durante este año, tiene que tener en cuenta que muy probablemente, si esto no cambia, es que vaya a subrogarse o vaya a tener condiciones para contratar una hipoteca mejores de lo que está siendo hoy en día. Es decir, si hoy compramos una vivienda de segunda mano, nos tenemos que ajustar a lo que está en el mercado hoy en día, que son tipos de 3,5, 4,5 aproximadamente, ¿no? Si hoy compramos una vivienda sobre plano y nos la entregan dentro de 24 meses, probablemente, si se cumple todo esto que acabamos de comentar, la cifra de tipos de interés y por lo tanto de apalancamiento de tu hipoteca será entre un 2,5 y un 3. Esto es importante a la hora de tenerlo en cuenta, que no sea un freno la situación de tipos de interés para la compra de vivienda nueva, sino que pues se tenga en cuenta que probablemente la situación va a ser mejor que lo actual. A mí me gustaría dejar eso claro porque creo que hay que tenerlo en cuenta si una persona está ahora mismo mirando o pensando, ¿no?, si es el momento para comprar. Correcto, o sea, que esto lo tenga en cuenta y que no sea un freno, sino que muy probablemente va a tener mejores condiciones dentro de un año y medio, dentro de 2. Y tal vez sea el momento de contratar hipotecas a tipo variable. ¿Sí? Porque si la expectativa es que sigan bajando, ¿no? Seguirán bajando. Alberto. A ver, desde nuestra posición en la que empezamos bastante pronto a entrar con los clientes, con los promotores, desde que se hace un encaje previo del proyecto para sacar un estudio de viabilidad, sí te puedo decir que no se está parando, y es un poco lo que han comentado. Es cierto que se está sacando la única o la vivienda que se puede vender, ¿vale? Y que va a estar vendida, pero no hay una recesión en ese sentido, entiendo yo, o al menos en lo que nos afecta a las empresas de servicios técnicos. Y luego hay otro dato quizá a favor, que sea el saneamiento del sector. O sea, después de haber pasado una crisis como la que hemos pasado, todos los agentes del sector que están hoy en día funcionando están saneados. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden parar, pueden reducir ventas, ejecuciones y proyectos, pero no se van ni a parar ni va a suponer lo que supuso la anterior crisis. A mí me llegó en verano de 2007, aunque la gente habla de 2008. Hablamos de 2008. Sí, pero en proyectos y tal, como van antes nos llegó en el verano de 2007. Decías tú, las condiciones son muy diferentes. Desde vuestra compañía, es GPM, perdóname, sí. Trabajáis con muchos clientes, decías, lo importante es el cliente. ¿Quiénes son esos clientes que se acercan hasta vosotros? A ver, tenemos un negocio diversificado. Por un lado está el residencial,
el principal cliente es el promotor inmobiliario, dígase pues, AELCA, AEDAS, Cronos, Inmoglaciar, Habitat. Nuestra empresa también podría ser un B2C directamente al consumidor, el que se quiera hacer una vivienda unifamiliar, pero en el tema residencial al final son los grandes promotores, ¿no? Los que buscan nuestros servicios, que al final es un servicio integral, es un servicio de acompañamiento a ese cliente. Y luego, por otro lado, no solo nos dedicamos a este sector, sino que también estamos en el retail, en el industrial, en el comercial, y sí te puedo decir que no se está parando. De hecho, bueno, llevo 2 meses en la compañía ya estaba bueno, con una inercia bastante favorable, pero bueno, es gratificante el ponerme a hablar con antiguos compañeros de cara a desarrollar ese negocio, y que todos están por la labor de hacer proyectos y de seguir adelante, ¿no? Con un amplio, te iba a decir, abanico de posibilidades, que es lo que se abre en este momento, ¿no? Si las cosas y todo acompaña, ¿no? Yo creo que eso es fundamental e importante para el sector. Eso es, además hay que buscar esas oportunidades, hay que buscarlas, no quedándose en casa, hay que salir. Y quizá la tecnología y la economía colaborativa que tenemos hoy en día, la digitalización, la industrialización, ¿vale? Que hablaba antes Eloy de la mano de obra, que es cierto que, bueno, que es un problema. Hoy cada vez, ya desde hace muchos años, pues cuesta más encontrar jóvenes que quieran dedicarse que quieran estar en una obra, pasando frío, doblando acero, echando hormigón. Frío o calor. Frío o calor, que no sabes nunca qué es mejor o peor. Con lo cual, sí es cierto que el sector tiene que dar un paso avanzado, y quizás sea el momento, ahora que ni hay un boom de construcción, ni tampoco estamos frenados, para ir posicionándonos, y todas las empresas del sector, en esa digitalización e industrialización. Por ejemplo, bueno, pues industrialización, contamos con Linuntech, por poner un ejemplo, con su fachada prefabricada. Digitalización dentro del mundo inmobiliario, pues tenemos a Viviendea, por ejemplo, que pone y busca qué producto quiere el cliente para dárselo al promotor y que pueda ejecutar ese producto, o Unlatch a nivel de administración comercial y de ventas. Entonces, yo creo que es el momento adecuado para unir digitalización, industrialización y modernización dentro del sector. Sergio, si unimos, hablaba antes, decía Alberto, voy a invertir, ¿no? Porque este ticket de 500 euros, esto no ha parado, ¿no? Urbanita no ha parado, ¿no? En los últimos meses. Estamos ahora, cierre de semestre, valorando un poco en fin, cómo ha ido el semestre en comparación con el año pasado, y prácticamente hemos hecho la misma cifra en 6 meses que en todo el año pasado, ¿no? ¿Y las previsiones para que finalice el año cómo son? Pues la idea es duplicar el año pasado, ¿no? O sea, el año pasado hicimos 72 millones de inversión, aglutinamos 72 millones de inversión. Prácticamente es la cifra que hemos hecho en el primer semestre, y nuestra idea objetivo es hacer 140 millones, ¿no? Que sigue representando un porcentaje muy pequeño del dinero que se invierte en promoción inmobiliaria en España. Esa es la realidad, ¿no? O sea, que a lo mejor de las 110.000 viviendas que se están haciendo al año en España, nosotros podemos tener una cuota de mercado, por llamarlo de alguna manera, no sé, del 0,7, del 1%. O sea, que al final el espacio para el crecimiento es bestial, ¿no? Y vemos, mientras hablabais, ¿no? Yo pensaba en todo este tema, ¿no? Pues ahora obviamente es parte del debate político. El otro día decíamos en Valencia que el tema de la vivienda es un tema que no puede tener carga ideológica, es un tema de Estado. Vemos que el sector promotor funciona, o sea que al final yo creo que las cosas que se hicieron hace década y media no se han repetido, pero la producción sigue siendo escasa. ¿Y qué cosas se pueden hacer para que aumente el número de producción y por lo tanto haya una cierta corrección en precios, ¿no? Pues desde luego invertir más dinero, y en eso estamos algunos, ¿no? Pero nosotros vemos mucho promotor pequeño y mediano muy valiente por toda España, y al final ser promotor
aunque pudo tener muchas, connotaciones negativas en el pasado, al final es un empresario que arriesga su propio dinero. Y en nuestro caso arriesga el dinero de nuestros inversores, por lo tanto tiene ahí una doble responsabilidad, ¿no? Y yo lo veo de verdad como una carrera de obstáculos auténtica. O sea, los bancos siguen financiando, pero con muchísima más cautela que en el pasado, y eso a veces es una dificultad para los promotores. Todo el mundo decíamos, las medidas políticas de dar, con perdón, una paguita a la gente para que se compre una casa, pues es cosmética. O sea, aquí lo que hay que hacer, pienso, es, uno, analizar a fondo la fiscalidad de la vivienda, o sea, cuánto de lo que se paga por una casa se va en impuestos. Es una barbaridad, directos e indirectos, pero es una barbaridad. Y luego todo el mundo de los plazos, ¿no? O sea, al final el promotor está invirtiendo su propio capital y ese capital está muchos meses parados. Entonces, yo creo que en la medida en que seamos capaces de que haya más inversión, de que los plazos sean más ágiles y ojalá de tocar la fiscalidad de la vivienda, pues se podrá poner más vivienda en carga y se podrán corregir los precios y, en definitiva, dar más acceso a la gente a la vivienda, que es de lo que se trata, ¿no? O sea, que muchas tareas por delante, pienso, que no tienen por qué tener ningún color político, sencillamente es pensar en el ciudadano. Es importante. Hablábamos decías tú, las previsiones para el segundo semestre del año son muy buenas. Hablabas de los nuevos proyectos, hablabas de Baleares. ¿En España va todo al mismo ritmo o no, verdad? Yo creo que hay dos Españas, ¿no? Está la España internacional, digamos, Costa del Sol, Baleares, Islas Canarias, donde pues la demanda es Europa o el mundo, ¿no? Y sobre las rentas que tienen esos países, pues la capacidad de compra pues es mucho más ágil y a precios mucho más elevados, ¿no? Lo cual, en según qué lugares, genera tensiones entre la población local y la población internacional, ¿no? Y hay el riesgo de que el local se pueda sentir expulsado de las principales ciudades porque no tienen la capacidad de pagar lo que paga el extranjero. Entonces, en lo que atiende a demanda internacional va todo a un ritmo altísimo, esa es la verdad. Y en lo que está orientado a demanda nacional, no te digo Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Sevilla, sino en general, porque nosotros estamos en todos lados, se sigue vendiendo. Obviamente el efecto de los tipos se ha notado, pero no tenemos nosotros ninguna promoción en la que las ventas se hayan paralizado por completo. Sigue habiendo demanda latente para primera residencia a precios razonables. Sergio, ¿qué significa para vosotros la inversión internacional en Urbanitae? ¿Qué representa? ¿Qué tanto por ciento representa? ¿Es más internacional o es más dices por el lado del dinero que nosotros levantamos? Eso es. Pues nos dieron la licencia europea en el cuarto trimestre del año pasado y ahora mismo en torno al 10% de la inversión que levantamos es internacional. Y yo creo que eso va a ir a más. Va a ir a más claramente, pero sí. Nosotros mismos nos hemos sorprendido un poco de ver cómo te haces el listado al final de dónde provienen los fondos de cada proyecto y te viene gente de Estados Unidos, te viene gente de Norte Europa, de Alemania, es increíble. Es que eso somos un país muy atractivo para invertir. Absolutamente. Claro que sí, con ese mensaje nos vamos a quedar, absolutamente atractivo. Atractivo. Alberto, un deseo vais a coger la maleta, ¿no? Pero un deseo a la vuelta de septiembre. Bueno, pues que a ver si todos los diferentes agentes y administraciones públicas somos capaces de entendernos para llevar a buen puerto al sector. Dani. Pues en línea con lo que acaba de comentar Alberto, un pacto estatal por la vivienda es lo que necesita para este país para solucionar el problema de acceso a vivienda que tiene nuestra población. Eloy. Lo voy a repetir. Lo mismo. O sea, que se pongan de acuerdo las principales fuerzas políticas para impulsar, para iniciar un camino, porque cada día que se retrase el problema será más urgente. Elena. Yo creo que es importantísimo generar un ambiente de confianza y que todos tenemos que colaborar, todos los agentes, para mantenerlo. También se ha hablado de la evolución de la inflación y, por lo tanto, de los tipos de interés, no solamente en España, sino en Europa, y la fiscalidad.